La historia es una fascinante colección de hechos, fechas y personajes. Pero a lo largo del tiempo, se ha mezclado con mitos, leyendas y medias verdades que, por alguna razón, se han quedado grabadas en nuestra memoria colectiva. Hoy, vamos a separar la fantasía de la realidad. Prepárense para cuestionar todo lo que creían saber, porque estos mitos son tan grandes que han pasado de generación en generación, y la mayoría de la gente los da por ciertos. Desde la ciencia hasta la guerra y las tragedias, vamos a desmentir los cuentos que se han convertido en la verdad. Comencemos. En este video vamos a desenterrar algunas de las historias más famosas de la historia, que en realidad nunca sucedieron. Hechos que se han convertido en parte de nuestro conocimiento común, pero que son, simplemente, mitos. Y el primero, es una de las excusas favoritas de los estudiantes. El mito número 1, un clásico para los que no les gusta estudiar. Albert Einstein reprobó matemáticas en la escuela. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, si Einstein no era bueno en matemáticas, ¿por qué tengo que serlo yo? Pues, lamento arruinarles la excusa, pero este mito es totalmente falso. Desde muy joven, Einstein fue un genio de las matemáticas. A los 12 años, ya estudiaba álgebra y geometría por su cuenta, y para cuando tenía 15, ya se había adentrado en el cálculo, mucho antes que la mayoría de sus compañeros. Entonces, ¿de dónde viene este rumor? La teoría más aceptada es que se originó por una simple confusión. Cuando Einstein estaba en Suiza, la escuela utilizaba un sistema de calificaciones del 1 al 6, donde 6 era la mejor nota y 1 la peor. Pero en otros países, era al revés. 1 era la mejor nota. Así que cuando alguien veía sus notas, pensaban que los 1S y 2S eran malas notas, cuando en realidad eran excelentes. El mismo Einstein se rió de la historia cuando le preguntaron, diciendo, nunca he reprobado matemáticas. Antes de los 15 años, ya dominaba el cálculo diferencial e integral. Malas noticias para los holgazanes. Ahora, hablemos de Cristóbal Colón. Desde pequeños, nos enseñan que este valiente explorador se lanzó al mar para demostrar que la Tierra era redonda y no plana, como todos creían. Suena a una gran historia de superación, pero es totalmente inexacta. La gente sabía que la Tierra era redonda desde hace miles de años. Los antiguos griegos ya lo sabían. En el siglo VI a.C., filósofos como Pitágoras ya especulaban con la idea. Y en el siglo IV a.C., Aristóteles observó que la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse lunar era redonda, y que los viajeros que iban al sur veían nuevas constelaciones. Presentador. Pero el verdadero genio fue el matemático griego Eratóstenes, quien en el siglo III a.C. calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, usando solo geometría y la sombra de un palo. Su estimación fue de 40.000 kilómetros, muy cerca de los 40.075 kilómetros reales. Entonces, ¿qué intentaba probar Colón? Su verdadero objetivo era encontrar una ruta más corta a Asia, pues creía que el océano Atlántico era mucho más pequeño de lo que los expertos pensaban. Si no se hubiera topado con el continente americano, él y su tripulación habrían muerto de hambre mucho antes de llegar a Asia. Así que lo que realmente demostró fue que su cálculo de la distancia era horrible. Ahora, pasemos a una catástrofe que se convirtió en un cuento con moraleja. El gran incendio de Chicago de 1871. La historia que todos conocemos es que el fuego comenzó en el establo de la señora O'Leary, cuando su vaca pateó una lámpara de queroseno y derramó el aceite. Se supone que fue una cadena de eventos accidentales. Pero, ¿y si te dijera que la vaca nunca tuvo la culpa? Este mito fue inventado por un periodista, el reportero Michael Ahern, buscando una historia que se vendiera. Culpó a la señora O'Leary. En aquella época, la población buscaba un chivo expiatorio, y Catherine O'Leary cumplía todos los requisitos. Era pobre, irlandesa, católica y mujer. El reportaje sensacionalista se propagó como pólvora. El propio Ahern admitió más tarde que se lo inventó, pero ya era demasiado tarde.
La historia se había arraigado profundamente. Si bien el fuego sí comenzó cerca de su establo, la causa real nunca se determinó. Algunos historiadores creen que unos niños que fumaban escondidos pudieron haberlo provocado. El mito de momento Eureka, de Isaac Newton. Todos hemos oído la historia. Newton estaba sentado bajo un manzano. Una manzana le cae en la cabeza, y de repente se le revela la ley de la gravedad. Y listo, la ciencia hecha simple. Pero la realidad es mucho más interesante. La verdad es que Newton estaba en su jardín. Vio una manzana caer y empezó a pensar. Se preguntó por qué la manzana caía directamente hacia abajo y no hacia los lados o en ángulo. No fue un golpe en la cabeza, sino una simple observación que lo llevó a un largo proceso de pensamiento. Fue solo un paso en un viaje que le tomaría más de 20 años y que culminaría en su obra maestra, el Principia Mathematica. El mito simplifica en exceso una de las mentes más brillantes de la historia, reduciendo años de arduo trabajo a un simple accidente. Si hay una imagen que todos tenemos en la cabeza sobre la antigua Roma, es la de Nerón, el emperador loco, tocando un violín mientras la ciudad ardía. La expresión Nerón tocando el violín mientras Roma arde aún se usa hoy en día para describir a alguien que ignora un problema grave. Pero hay dos grandes razones por las que este mito es completamente falso. Primero, el violín no existía en el año 64 después de Cristo, cuando ocurrió el gran incendio de Roma. Si Nerón hubiera estado tocando música, habría sido con un instrumento similar a una lira, llamada cítara. Segundo, y más importante, los historiadores concuerdan en que Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el fuego. De hecho, cuando se enteró del incendio, se apresuró a regresar para coordinar los esfuerzos de socorro. Abrió sus palacios para dar refugio a los damnificados y organizó el suministro de alimentos. Entonces, ¿por qué la mala reputación? Nerón fue un gobernante muy poco convencional para su época. Actuaba en el teatro y corría en carros, lo que era un escándalo para un emperador. La historia de la música durante el incendio probablemente fue simbólica, encajando a la perfección con la imagen de un gobernante decadente más interesado en el arte que en su pueblo. Que coman pasteles. Esta frase, supuestamente dicha por la reina María Antoinette cuando se le informó que los campesinos no tenían pan, se ha convertido en el epítome de la arrogancia aristocrática y la falta de empatía que condujo a la Revolución Francesa. Sin embargo, María Antoinette probablemente nunca dijo esto. La frase ya había sido atribuida a otras figuras de la realeza antes de que ella llegara a Francia. El origen más probable se encuentra en un libro de Jean-Jacques Rousseau de 1767, cuando María Antoinette solo tenía 12 años y aún vivía en Austria. La frase se le atribuyó a ella porque ya era una figura polémica, conocida por su estilo de vida extravagante. Convertirla en chivo expiatorio fue más fácil que lidiar con las verdaderas causas de la revolución, como las deudas de guerra y un sistema fiscal injusto. La historia se propagó porque resonaba con la ira y el descontento del pueblo. George Washington, el padre de los Estados Unidos. Se nos enseña la historia de un joven George de 6 años que, tras cortar el cerezo de su padre con un hacha, confiesa su acción con la famosa frase: "No puedo decir una mentira. Yo lo hice con mi hacha". Su padre, en lugar de enojarse, lo abraza y le dice lo orgulloso que está de su honesto hijo. Esta historia es una fábula moral, inventada por el biógrafo Mason Lack Weems en 1800, un año después de la muerte de Washington. Estados Unidos era una nación joven y había una necesidad de crear héroes casi míticos. Weems vio en Washington al candidato perfecto. Lo irónico es que la historia, que supuestamente promueve la honestidad, es en sí misma una mentira. Y, de paso, ¿quién le da un hacha a un niño de 6 años? Hemos viajado a través de los siglos para desenterrar algunas de las historias más famosas que, en realidad, son pura ficción.
desde el golpe de una manzana hasta la vaca que nunca existió. Estos mitos nos demuestran que a veces, la versión más simple, dramática o sensacionalista se queda en la memoria colectiva, incluso si es completamente falsa. La próxima vez que escuches una historia que suene demasiado buena para ser verdad, quizás no lo sea. Te animo a que siempre, siempre, busques la verdad. Si te gustó este video y quieres que sigamos desmintiendo mitos, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte. Y déjame un comentario con algún mito que te gustaría que desmintamos en el futuro. Nos vemos en el próximo video.